sobre, decía el escribano, para determinar los ganadores de algún sorteo, el gordo de fin de año. Y esto era el fierrito para arriba y así, amigos. Espero que me estén escuchando bien. Ya se me comienza a empañar el anteojo, me acuerdo la asfixia que me producía esto en pandemia. Amigos, tenemos que tomar en serio a la influenza, amigas. Ya se ha cobrado vidas. Hay muchas personas que hoy se reportan ausentes en sus lugares de trabajo, en sus círculos sociales. ¿Por qué? Porque están guardando cama, en la mejor de las versiones, en sus domicilios, y los que están un poco más complicados ya están hospitalizados. Hay que tomar en serio la influenza. Probablemente en este país estructurado sobre la cultura de la culpa, digamos, y el ministerio tiene la culpa o alguien tiene la culpa, ¿verdad? Si encontramos el culpable, solucionamos el problema. Esa es la rara manera de pensar que tenemos los latinoamericanos. Es probable que el ministerio no haya hecho su mejor esfuerzo por comunicarnos esto, pero tenemos que parcharlo. Después asignemos la culpa. Ahora solucionemos el problema. El problema se soluciona sencillamente, ¿sí? Si tenemos que salir, vivimos en un edificio que tiene un ascensor y tengamos en el bolsillo nuestra mascarilla, y al subir en el ascensor, por nuestra protección y la de terceros, vistamos la mascarilla en ese procedimiento. Si nos toca aquello de tengo que ir a gestionar mi seguro y entras en el hospital privado donde hay 700 personas, aquí está un elemento que te puede ayudar a salir indemne de todo esto. Y en tus actividades cotidianas tenemos que recuperar disciplina colectiva, esa disciplina que nos entró por pavor durante la pandemia. Y nosotros, desde nuestras capacidades de los medios masivos, vamos a ayudar a que los mensajes del gobierno en materia de salud pública lleguen de manera puntual. Por ejemplo, las vacunaciones. Podemos vacunarnos. ¿Dónde podemos vacunarnos? ¿Quiénes podemos vacunarnos y quiénes no? ¿Y por qué razones no? Trabajemos en eso, porque la influenza en Paraguay está costando vidas. Y no sería admisible que eso suceda porque algo no se comunicó debidamente o porque en la pandemia nomás usábamos tapabocas, después ya olvídate. No. Y veo mucha gente, ya es casi un lugar común de la disciplina de muchas personas que están un poco constipadas, tienen alguna condición en vías aéreas y ya se mueven usando mascarillas. Recuperemos o conservemos esa buena costumbre por la salud de todos. Así que brindemos por la buena salud de todos. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a tener un viaje hacia el interior de nuestra propia historia. Historia de paraguayos, historias de asuncenos, relatos y memorias de tiempos que se han ido y que contienen el ADN de nuestra identidad nacional. A la vuelta, una linda conversación. A una amiga norteamericana que había sido attaché del Departamento de Estado en una visita de un programa de información y formación, el IVLP del Departamento de Estado. Mi amiga Brittany Link vino a visitarme y bueno, tuvo una estadía muy linda, una persona muy amorosa, muy sociable. Llegó a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde ya estaba bicicleteando con los perros en la avenida Boyani. Hizo amigos muy, muy rápido.
Bueno, al cabo de su experiencia, cuando la estaba llevando al aeropuerto, ella tuvo un gesto de sinceridad y me dijo, mira, Quique, no quiero que me tomes a mal, pero mi experiencia con el Paraguay y los paraguayos es que ustedes son la mejor gente del mundo, son los más solidarios, son capaces de dejar lo que están haciendo para ayudarle a una persona que pregunta una dirección o alguna cuestión así. Son de lo mejor con los visitantes, pero entre ustedes, cita literal, son unos hijos de puta. Y entonces eso plantea un poquitito qué es lo que somos los paraguayos o cómo somos los paraguayos. ¿Cómo somos los paraguayos? Somos súper solidarios, somos muy de colaborar, somos unos tremendos HDP. ¿Dónde se define el ser nacional, la identidad nacional? Y es el gran viaje de la historia. Son los pactos que urdieron nuestros mayores. Son las leyes no escritas que han regido la vida de la sociedad paraguaya a lo largo de todo este tiempo. Y es ahí donde uno debe hacerse amigo de la historia, uno debe hacerse amigo de los libros, para aprender, para recordar, para situarnos en tiempo y espacio quiénes somos y de dónde venimos. Esta noble tarea, entre tantas otras personas de mucho mérito, la ejerce nuestro entrevistado de esta noche, Tony Roberto, una persona con una curiosidad cultural y unos niveles de dinámica incontenibles. Es un emprendedor permanente y es un relacionista social impresionante, capaz de sentarse a hablar y tomar un café en los mejores y más educados términos posibles con el mismísimo diablo y llevarse bien. Es más, está a punto de hacerlo dentro de unos cuantos segundos. Don Tony Roberto, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Quique? Me hace reír. ¿Y vos qué creyera? Porque puedo tomar un café con el diablo o también puedo tomar un café en un rincón cerca de Cateura, donde vivía el maestro Jacinto Rivero. Y en esa esquina acá, la esquina de este lugar, esta zona de Asunción, que me encanta el sur de Asunción. Este sur de Asunción que por suerte todavía no está tan contaminado de la especulación inmobiliaria. Hermoso. Para mí la vista, ¿quién creyera? Esta zona hermosa, donde en los 70, 60, se suponía iba a haber un puente que nos íbamos a cruzar directo al centro de Clorinda, desde acá, frente donde tomamos la balsa. Y bueno, es hermosa esta historia, hay tanto por contar. Y yo me bajaba en esta esquina, cuando de noche, de tardecita, con mi amiga y artista, que ya no estaba, Alejandra García, y nos íbamos a quitar fotos en Cateura, mientras escuchábamos el sonido el sonido del Caracol Club, y nosotros por otro camino, ¿verdad? Y quien cayera, antes de despedirse, ella en su lecho de enferma, le digo, ¿te acuerdas, Alejandra, que hacíamos hacia Cateura? Sí, cuando ellos estaban... Ahora, Tony, va a ser una precisión. No estamos hablando de ir con el ojo del poeta a descubrirle alguna belleza al basural. Estamos hablando de la laguna de Cateura. La laguna de Cateura, y ahí donde Jacinto Rivero, un gran para Livia Abraham Moral, era el más grande artista popular paraguayo, popular urbano paraguayo, nos contaba su historia de cómo la basura en los años 70 iba subiendo y cada vez se iba perdiendo más el paisaje con más basura y más basura, ¿verdad? Esta zona es una zona hermosa, tiene tantas historias que bueno, es una de mis próximas. Mi mirada Itarramá, esta zona tiene muchísimo por contar, ¿verdad? Ahora, Tony, es una metáfora muy poderosa esa de que la basura fue subiendo. Quizás ese subir de la basura era la transformación de las metas de los paraguayos a lo largo del tiempo, que venimos de nuestras generaciones precedentes que eran muy medidos en sus consumos. Era normal que en las familias asuncenas de clase media, cantidad de trajes del adulto mayor de la casa, el papá de la casa tenía un traje. Con ese par de trajes se casó, con ese iba a los otros casamientos, iba a las misas, a las ocasiones festivas, iba a los velorios. ¿Verdad? Y después quizás comienza una occidentalización del hemisferio norte
de nuestras consumo. vidas y comenzamos a ser consumidores y acopiadores y eso se refleja en la cantidad de basura que producimos. Cambió nuestro objetivo. ¿Quién que llega? O sea, que María del Carmen Ávila, que es una gran bailarina y tiene un taller de baile, ella me decía, y vos acabas de tirar un tema muy interesante. Se estudia la vestimenta popular, la vestimenta del tipo y todo eso, pero la historia de cómo se vestía la clase media, esa bien rampante, esa de un barrio como el que yo viví en infancia, el General Díaz, o vos en tu barrio Pinosá, no está estudiada. Interesantísimo eso. Estamos... Claro, y además tenemos un poco el hilo del ADN de eso, Tony, cuando escuchamos a Joan Manuel Serrat hablar de cantarle a Penélope y decir, y tu vestido de domingo. O sea, había una tenida para los días de los oficios religiosos, un poco concentrando lo social, la iglesia o el final de la misa era el lugar donde encontrarse y socializar. Ahí los chicos y chicas elegían novios, etcétera, etcétera. Así que el vestido de domingo era significativo. Eso nos hace acordar otra historia muy simpática. Ya que estamos charlando, que hay muchas cosas y es parte de la historia. No quiero tampoco ser literal la historia de estos dos libros. Cuando Lita Pérez Cáceres me decía que se iba a veranear a Areguá, y un año volvió a Areguá y la familia de al lado ya no estaba. Un día le encuentra a la señora en el súper y le pregunta, ¿por qué te dejaste ir a Areguá? Porque quería casar, nos fuimos a San Bernardino porque quería casarle bien a las chicas. Ah, bueno, ahí está. Para que vean lo que es el tema de todo esto, ¿verdad? Hay tantas cosas para hablar. Y sé que estuvimos hablando un ratito recién el tema de la Plaza Julio César Franco, y te cuento que la Plaza Julio César Franco tuvo uno de los primeros clubs virtuales de la Asunción, el Charming Club. Ajá. El Charming Club era un club del barrio que en aquella época esa zona no se llamaba Barrio San Roque ni Petirosi, porque era el viejo barrio Vista Alegre, que hoy, que en los años 80, por un golpe de plumazo, cambió a otro lugar de Asunción, rarísimo, ¿verdad? Y ahí estaban las chicas del barrio y hacían la vida social en esa plaza detrás del Salesianito. Es un poco un espacio de interfase que conecta por un lado con el Mercado 4, con toda su oferta, y es un poco la puerta de entrada del microcentro asunceno. Y cuando hablas del Charming Club, ¿hablas de qué década? Hablo de los 50 y 60. Ellas tenían su uniforme, las chicas. Hay un artículo mío que se llama El Charming Club, y en ese artículo habla una de ellas, que era María Petota Norma Solano López, la última bisnieta del mariscal, que falleció hace 2 años. Y ella contaba fantástico, ella contaba, y después la historia hice la terraza, el grupo de la famosa del castillo, para mucha gente, para la gente que está viendo acá, el que pasa por la calle Félix Bogado, esquina, ese lugar donde se encuentra Félix Bogado, Rodríguez de Francia, Estados Unidos. Ahí está el famoso castillo, el que tanta gente inventa historias, el castillo Norrone, ¿verdad? Y ese era el lugar donde se reunían las chicas del Charming. Qué increíble como en cada lugar de Asunción hay tantas historias que contar. Y es también, creo que voy a decir, pero no eran espacios comerciales, eran espacios familiares. Familiares que no eran comerciales, eran lugares donde se reunían y se terminaba la fiesta, terminaba el club. O sea, el club era un club virtual. Tony, tengo 2 libros que llevan tu firma: Relatos de Barrio, de la Casa Louterio a la Casa de la Integración, que es un libro que fue lanzado en la Feria Internacional del Libro Paraguay 2025. En Buenos Aires. En Buenos Aires también, y Un viaje a Sajonia, que es una labor previa. Ambas llevan el sello artístico de Celeste Prieto. ¿Sí? Sí, siempre Celeste Prieto. Y lo que yo... a veces es más difícil, Quique, limpiar un libro que meter texto en un libro. Acá lo que trato de hacer es... hay información, muchísima información, pero yo quiero que haya un acercamiento de una manera distinta de la gente más joven a un libro más fresco, para que se puedan, entre comillas, adentrar a una historia urbana asuncena que es poco tratada, ¿verdad?
que es la historia urbana de la ciudad de Asunción, desde otro ángulo, la historia contada desde otro lugar. Esa historia, por ejemplo, la historia más fantástica es con la que me cuenta Jorgito Figueredo Klein, el sobrino nieto del doctor Arnaldo Fratabello, contando la historia de cuando su tío, el doctor Luis Riar, en su casa de esa mansión que está al lado de la Embajada Americana, que hoy creo que es junto por la Educación, balmotea, y quién estaba en la puerta, Estigarribia, vecino de la casa. Y le pregunta, ¿está el doctor Riar? Sí, pase. Le pasa al escritorio, una puerta vidrio biselado, y el joven Arnaldo Fratabello de ese momento se escucha y escucha lo que le dice Estigarribia a Riar. Le propone la reforma a la del 40 y escucha un rotundo no del doctor Luis Alberto Riar. Son las historias, la manera de contar distinta, tratar de contar de otra manera para que engancharle de alguna manera a la gente que no más joven. Y yo no creo que sea cierto eso, que a los jóvenes no les interesa la historia. La historia está mal contada nomás. Contada más amenamente, esa es la Tony, idea. Riar fue canciller de la República, sí, presidente de la República, de guerra y presidente de la República. Pasó por muchos cargos en esos tumultuosos años. Y bueno, y Estigarribia era vecino, y ahí va contando la historia. Hay muchas historias donde vos vas viendo, vas conociendo desde yo nunca me voy a olvidar lo que decía Olga Blinder en 1974, que te decía el tema de la dicha de haber estado en ese grupo, esa experiencia que fue Educación por el Arte, la primera vez que en el Paraguay se implementó a nivel de currícula, se implementó la educación a través del arte, a través de sumar, a través de caminar por la calle, ver el arte en el amplio sentido de la palabra, ver qué hacían los vecinos, el mercado, qué pasaba, cuánto vendía, sumando cuánto vendía la mercadera, la señora del mercado, ahí en el mercado en Jejuí y Montevideo. O sea, eso es lo que yo veo, que eso hizo que una generación nos vinculemos con lo que pasaba en el entorno. Hoy, y ya en posterior, y siempre no quiero hablar más de la reforma educativa, porque hace una señora, una profesora de la época anterior, van a ver dentro de 30 años lo que fue la reforma educativa, la deforma educativa, decía ella, ¿verdad? Y se cumplió. Tony, en Relatos de Barrio, de la Casa Louteiro a la Casa de la Integración, hablemos de lo primero, la Casa Louteiro. ¿Quién era Louteiro? ¿Qué familia era? Louteiro eran unos estancieros, pero la familia, y que tenían campo en el norte y que habían comprado la propiedad. Pero hay una historia anterior en la Casa Louteiro, la historia de los Berganza. Los Berganza habían vivido en el centro de Asunción, y por una cuestión, calculá, en el año 1910, por una cuestión de una enfermedad, algo de pulmonar, una de las hijas se mudan a las afueras de Asunción en 1910. Y ahí empieza a transcurrir la historia de ese lugar, que hasta 1920-25 ellos vivieron ahí. Ahí incluso están el auto de la familia Berganza. A ver, los extramuros de la ciudad, sí, eran ya lo que hoy es Mariscal López y República Dominicana. Claro, Dominicano, ya es General Santo. Vos te das cuenta de que de General Santo va cambiando, otra vez vas a encontrar casas más amplias. Está todavía una vecina que tiene 100 años, que es doña Consuelo Faraones de Palazón, que todavía vive en ese lugar. Y el tramo, con Patricia y Garza analizamos el tramo de Mariscal López entre General Santos y Villamorra. Y hay dentro de todo lo de Chobaseu y toda la gente lo que hicieron los planos de Asunción, y a los que le debemos muchísimo a Margarita Durán Estragó, porque realmente si hay una doña plano es Margarita Durán, pero el plano de Federico de Gasperi se tomó el trabajo, el tipo, en 1930, de escribir en el plano antiguo cada familia que vivía en cada una de esas quintas. Increíble. O ahora estamos investigando con Ricardo de Vivieres lo del barrio San José, donde también tenemos la posibilidad de ver quién vivía, porque él ponía a mano en el plano, por ejemplo, no sé, doña Adelina L. de Decut, es la mamá de Decut La Rosa, evidentemente. Claro.
Y uno va investigando y es fantástica la historia, esa otra historia que no es la historia de los libros, la historia de las guerras, sino esas pequeñas batallas urbanas. Eso es relatos de barrio. Y Sajonia también va por ese lado. La casa Louteiro, sobre la avenida Mariscal López, que en aquellos tiempos era la avenida Colombia. Era la avenida Colombia entre Fortuna y Olimpo. Entre Fortuna y Olimpo. Era la quinta de ellos. Después pasaron los años, los Louteiro vendieron. Quiero ir al extremo. Hoy día es la sede del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, popularmente conocido como la CAF de sus tiempos de ser la Corporación Andina de Fomento. Claro, es el sector cultural del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que es la Casa de la Integración. Y a partir de... Al lado de la Casa de los Palazón. Más o menos al lado de la Embajada de Francia, que fuera la casa del vicecónsul de Italia en aquellos años 20, que fue Fedelo Jaegli la casa. Está hasta el auto de la... conseguimos hasta la foto del auto que tenía el gran fotógrafo y su familia en el patio de la casa, el auto de los Louteiro, el coche, la vida urbana de esta familia y lo que van contando sobre la gente que vive, de los nietos y bisnietos de esas casas, ¿verdad? A partir de ahí, creo que estamos en el momento exacto, justo todavía, de escuchar lo oral, porque esto no está escrito, Quique. El otro día me llamaba un señor de Barrio Herrera, me decía, hice un artículo sobre Barrio Herrera, me dice, ¿y la fuente de qué libro quitó? No hay fuente, no hay libro que te hable de la historia de Barrio Herrera. Vos empezás a buscar tu historia, te vas empezando a ver, así es, es muy, muy particular, todo está por hacerse, Es más, te digo, ahora apareció una señora que me dice, de un laboratorio, me dice, tenés que irte a Italia. ¿Para qué? Quiero que investigue nuestra historia de la empresa que empieza en Italia y que llega a Paraguay después, ¿verdad? Entonces, todo se va a tramar. Y también acá esta historia, Jorge Srur es el 50% de esta historia. Porque en el caso del relato de barrio, Jorge Srur fue el que me propició la historia de decirme, quiero que escriba sobre la casa. Y muchas charlas, digo, mira Jorge, tenemos que hacer la historia de la casa, pero también si vamos a hablar de la casa, vamos a hablar de lo que rodeaba a la casa, las historias que pasaban de la chica de enfrente se casó con el vecino, las historias normales de una sociedad, de una Asunción pueblerina, de una avenida, calculá que en el año 1950 y pico, las hermanas de Domingo Ladino se sentaban en la vereda sobre la calle 25 de Mayo, casi Perú, y contaban el juego de las vecinas, era cuántos autos pasaban por día. Eso es, por eso hay mucha, y es apasionante porque uno va haciendo su historia y yo le Tony, en términos arquitectónicos, esta economía de diseño responde probablemente a la mirada de otra escuela arquitectónica en un tiempo que estaba dominado un poco por la arquitectura de los italianos, que era un poco sobrecargada, que era preciosa, que marca la identidad de nuestro microcentro, pero esto pareciera de una cierta economía de forma que es muy interesante también. Sí, es una casa sobria. Ya, eso nosotros decimos con Celeste Prieto un art déco paraguayo, austero, pero tiene que ver con el diseñador que fue Rodolfo Dubrix, que es yugoslavo, y tenía toda la historia, la impronta de los 50, de esa arquitectura más como social. Y sobre todo lo más raro de todo... Tampoco para ser los hijos de la Bauhaus. No, pero por ahí. Pero en economía puede ser. Pero esa visión de la casa, cuando todas las casas de esa avenida eran villas, ellos se planteaban una casa que con límites como más como urbanos, en medio de todas las villas, ¿verdad? De la casa de los Urquhart que se demolió, la casa de Riar, la casa de los Palazón, la embajada de Francia que era la casa de los Riar, de los Bello, que Frata Bello. ¿Por qué eran tan generosas en sus dimensiones
estas casas. Eso tenía que ver un poco con el tránsito de vacaciones o visitas de familiares que venían del interior de otro punto y había que tener la capacidad de albergarlos, porque parecen casas que se exceden un poco en la cantidad de estancias interiores comparando con la cantidad de gente que vivía. Y claro, es una vez un día me llamaba a preguntar si cómo era la clase alta del Paraguay. Paraguay acá no hay una clase, acá no tenemos esa, como Buenos Aires, Claro. pero esas casas, esas villas, la de enfrente de la Urquhart, empezaba en Mariscal López y terminaba el 25 de mayo. Eran por Ipicú. Y algunas historias cuentan, yo todavía no tengo comprobado, no puedo decir que ahí aterrizaban hasta avionetas en alguna de esas casas, ¿verdad? La casa, el predio de la embajada americana, te das cuenta, era todo eso. Pero eran quintas que se loteaban para quintas menores. Y pasó esto, ¿verdad? Pero era muy particular porque no te olvides que el doctor Morra sí ya hizo su villa en esa época, en 1880 y pico, ya hizo su villa en Villamorra. Y estaba todo ese tramo, que era un tramo de quintas y un lugar como el interior. Y la villa de Morra no era, entre comillas, no era Asunción, terminaba en General Santos. En el génesis de esa historia particular, ¿qué es lo que sucede primero? ¿La villa del doctor Morra o la vía del tranvía? Y ahí van de la mano la historia. Y también los lugares, para uno, tiene que ver con la parada, está todo por investigarse. Yo estoy aparte, después de esto, estoy haciendo con Patricia Garza otra historia donde también hablamos de la vía a Fernando de la Mora, los tranvías, como tema específico tranvía. En este momento estamos investigando. Pero esto es una aproximación. Yo acá no quiero hacer un libro de historia, Quique. O sea, no es la idea esa. No es la intención. No es la intención, sino que esto sirva para que, si bien hay historia, pero cuesta más contar fácil que difícil, te cuento. Cuesta más buscar la vuelta sencilla para contar una historia. Y eso es lo que yo trato de hacer. Trato de que haya gente joven que se enganche. Y te cuento que los 2 libros están agotados. Porque son libros sencillos, con textos no muy largos, y mucho gráfico. Y creo que se va a reeditar. El relato se reeditó en Montevideo y se presentó en Buenos Aires. Y aparecieron los paraguayos. Y me apareció una señora, abrazándome, diciéndome, yo soy nieto de paraguayo, soy nieta. Qué emocionante es eso, ¿verdad? Que hablen y te diga, te abrace y te diga, y llore contigo, ¿verdad? Tony, tengo que hacer una pausa y a la vuelta sigamos hablando de cómo estas búsquedas, de cómo estas expediciones hacia el Paraguay del pasado nos hacen tanto bien en el sentido de ayudarnos a construir nuestra propia imagen a través de lo que sucedió en el curso de nuestra historia y de cómo cuestiones que están un poco solapadas por una diversidad de factores y circunstancias explican nuestra razón de ser y por qué seguimos siendo lo que somos y seguimos haciendo lo que hacemos tantos años después. El ADN de los paraguayos desde lo urbano, desde la constitución de una urbe, de cómo desarrollar su arquitectura, de cómo pactar sus que creen que en Paraguay la gente compra y lee libros y
les sucede, se les da la alquimia de que estos esfuerzos intelectuales hacen buen pie en el interés de una generación de lectores que está creciendo. Hablábamos al principio del programa de la disciplina de la pandemia con el tema del tapabocas. En plena pandemia hubo un boom de libros sobre historia paraguaya. Fabián Chamorro fue sin duda un eje interesante para impulsar los muchos libros que se publicaron en ese tiempo y que pudieron ser publicados porque hubo respuesta de público, lectores, compradores que hicieron que eso funcionase. Así que celebramos estos libros, pero los usamos para acodarnos en ellos y hablar del Paraguay de antaño. Me pasó una hermosa casualidad un tiempo atrás, Tony, cuando fui a visitar a un amigo, a Luis Enrique García, un paraguayo que trabajó en la Red Globo como realizador, un tipo muy talentoso. Y yo no sabía que su madre estaba viviendo con él en su casa. Luis es un hombre de 70 años y pico, y su madre, doña Concepción Bobadilla, viuda de García, tiene 101 años. La mamá de nuestro recordado... La madre de Ernesto García. Ernesto García Bobadilla. Bueno, y entra en escena la señora y yo le comienzo a chicanear y le hablo: doña Concepción, usted era la reina de Carapeguá, etcétera, etcétera. ¿Y quién sos, quién sos, quién sos? Al final se unió a la conversación y me contó cosas fantásticas de su niñez en Carapeguá, de ese pueblo que vivía con asombro el paso del tren, la llegada del tren que llegaba a determinados días, a determinadas horas, con determinados productos, bacalao traído de España, telas que llegaban de tal lugar. Y luego un dato genialísimo, que me contó los rituales de mesa, cómo era sentarse a almorzar cuando un niño de los años 30, ¿verdad? Y me decía, y después salíamos a jugar, y yo me quedaba un poco solita porque era más pequeña que mis hermanas y primas, entonces jugaba con los perros, y los perros de la casa, que eran varios, todos ellos tenían nombres de militares bolivianos, y el perro más importante era el general Kun. O sea, es una genialidad. Es una manera imaginar cómo el paraguayo llevaba sus angustias con humor, ¿verdad? El perro de la casa, y mira sale cómo, de acá, general Kun. Y mira cómo los perros hablan. Va a contar la historia. A partir de esa historia, pues, los chicos pueden engancharse. Nunca me hace reír porque escribí un artículo. Bueno, tengo como 600 artículos escritos, ¿verdad? Y en unos perros de barrio. El perro de barrio es la historia de cuando en 1974-75 mi vecinito de la calle Alberdi, los hijos del doctor Fernando Especial, el gran barítono veterinario y joyero, ¿verdad? Decidimos hacer un concurso de perros de barrio. Y le inventamos a cada perro una raza distinta. Yo tenía un jaguar negro que le llamaba ovejero belga, ¿verdad? Y bueno, y después aparece, y en ese tiempo aparece nuestro querido Raúl Tuma Pedro, que venía de Francia, y venía como veterinario, y la señora le hacían entrar por el pasillo como si fuera lo peor venir a ver al animal en aquella época. ¿Quién creyera? ¿Cómo me hace acordar un poco más el tema de los perros y los perros? Hay historias de perros, historias en el Andurrial de la escuela María Felicidad González, ahí acá cerca de la terminal, contaban la historia que hacían una competencia, un brasileño hacían competencia de perros hasta que le pillaron a los vecinos. Eso es todo, está en un libro muy lindo que tenés que tener, el libro del papá de María Luisa Ferreira. Y cuenta la historia del barrio Nazaret. Ajá. A través de oriundos de ese barrio. Claro, a través de esa historia que va contando él, y cómo esa gente que vivía en la terminal fue quitada de ese lugar y llevado a Villa Lata. ¿Por qué Villa Lata? Porque dice que le mandaron a Villa Lisa con unas cuantas latas al lugar que estuvieron como 30 años ahí. Él hablaba de una injusticia, ¿verdad?, social. Tony, repasando un poco, sí. Hablamos de todo, hablamos acá. Jirones de mi infancia. Recuerdo que un tiempo existía
la perrera, que era el La terror. perrera, Todos sí. teníamos Yaguá Delmer y venía la perrera y teníamos que salir a buscar a Correcto. nuestros perritos si no se los llevaban. Sí. ¿Cuál habría sido el disparador para que haya había un exceso de perros callejeros? ¿Habrá algún señor importante al estilo del doctor Francia que fue perturbado en su paseo vespertino por un perro y ordenó la aniquilación de todos los perros en la asunción de los tiempos del dictador? ¿Qué habrá motivado? Puedo buscar en archivos, pero sabes que en un archivo viviente para esas historias, el doctor Vicente Bataglia. El doctor Bataglia padre fue concejal de la Asunción y hasta ahora me sigue contando historias fantásticas. Hasta medían, por ejemplo, eso es una rareza, medían el ruido en Asunción, las zonas más ruidosas de Asunción, tenían prestados ¿cómo se llama? Unos decibelímetros de este centro de matemática que tenía, estaba sobre la calle España, estaba el doctor González ahí, y él cuenta esas historias, tantas historias hay que contar. Por ejemplo, se le veían los muertos a la Recoleta y no sabían por dónde entrar. Y ese grupo de concejales de aquella época, dentro de ese mundo, o sea, ya tú sabes, ellos decidieron, vamos a poner el portón 1, portón 2, portón 3 para entrar a la Recoleta, porque antes no había número de... no sé, hay tantas historias que yo a veces digo, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? Yo me quedé enganchado con los perros y me viene a la mente uno de los clásicos de la radio. Yo soy un tipo que tuvo conciencia de la radio desde muy pequeñito. Recuerdo al mirador de los sucesos de don Gerardo Mora, su editorial del mediodía, sí, y uno de ellos era los perros de la calle. Es decir, que en la Asunción de los principios de los años 70 había un exceso de perros callejeros que eran un problema seguramente, ¿verdad? O los perros de la familia que estaban que entonces no estaban dentro de la casa, también eran de esos perros. Pero me hace acordar, me llevaste al caserón de otros tiempos, me llevaste de Guanes, esta historia de los perros, de perros de barrio, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ahí nomás hay tanta historia que contar y tanto que recordar. Y bueno, y Raúl Tumapedro, te cuento, la primera veterinaria cumple ahora 56 años, puedes creer, increíble, Tacuarí. Me acuerdo, mi hermana me hizo acordar hoy de tu época de jazz, de la FM Concert, sí, en los 90. Éramos tus seguidores. Y después, pero hay una historia no sé si tenemos tiempo, pero hay una historia fantástica. Hace unos días, te quiero contar esta historia, encontré mi radio, tenía guardada una radio National Panasonic que había comprado mi papá en 1973 en cuotas de Ángeles de los Ríos, era carísimo, tenía onda media, onda corta y AM, FM y onda corta tenía la radio, ¿verdad? Y recorrí toda la zona del mercado buscando el cable para que me puedan dar ¿Pero ya era una moderna radio de transistores o era las que tenían con cassette? Con cassette ya moderna, 73. Bueno, era lo máximo porque tenían que comprar porque se había inaugurado recién la radio Curupactú y tenían que escuchar el FM. Claro. Y era una radio moderna, porque las previas había una gran supremacía europea, ¿verdad? Sí, sí. Philips, Grundig, esas grandes marcas de la época, pero eran radios valvulares de esas que había que prender y esperar a que la válvula se caliente y después sonaba ¿Cómo termina la historia? Enchufa al señor ahí sobre la calle General Brugués, el que encuentra el cable, anda la radio. Me llevo a mi casa, pongo la radio de noche para escuchar y enchufo y suena una radio que era FM, Mis noches sin ti, y termina la música y explota la radio. Y le llamo al instante a Esperanza Ortiz, de donde Demetrio Ortiz apareció acá vestido de una radio National Panasonic. Le digo, porque se despidió de mí la radio y explotó la radio, porque para un problema interior. Bueno, no sé, pero al final hablamos de mil cosas y no hablamos del libro, pero hablamos. Es genial porque eso se puede leer ahí, esto que estamos hablando ahora, que estamos haciendo aquí, que estamos escribiendo una historia. Claro, y al final es muy congruente con el título del libro, ¿no? Los relatos de barrio. Los relatos de barrio. Bueno, sin duda, Asunción fue durante mucho tiempo una preciosa aldea muy pequeña. Hasta los 80. De vecindarios muy, muy solidarios. Yo recuerdo de los tiempos de mi infancia aquella costumbre de las vecinas principalmente de compartir el plato de comida al mediodía, y con el tiempo me di cuenta de que ese era un lenguaje de solidaridad donde
la vecina, con la excusa de hacerte probar qué rica me salió la comida, en realidad estaba ayudando a parar la olla de las casas más modestas, ¿verdad? Sí, sí. Y también a comunicarse. Sí. Y bueno, y si hoy haces eso, hoy te quedas como el metido y el que te va a molestar al vecino, increíble. Pero yo creo que hay todavía barrios que todavía pasan eso. Hay barrios como Las Mercedes, todavía hay zonas de Las Mercedes u otros barrios de Asunción. Acá, así como llamó Fernando Zarza, el barrio Las Delicias, ¿verdad? Que tiene una casa que hizo Colombino, una hermosa casa, y me mostró su casa. Y ahí todavía se practica eso del vecino, el que lleva algo la otra. Y me acuerdo, para terminar esta historia, de la señora abogado de Gorostiaga, mi vecina. Teníamos una escalerita aquí, en la calle Alberdi, para que la doña Lelia de Gorostiaga cambie la comida con mi abuela. Bueno, es tan interesante esto porque, digamos, es probable que haya comunidades muy interconectadas, como lo demostró la comunidad de la Loma San Jerónimo, que se reinventó como un barrio temático, como un barrio turístico basado en un consenso de vecinos por una oportunidad de exposición muy linda. Pero hoy día tenemos vecinos, los famosos vecinos en alerta, ¿verdad? La inseguridad los une, y en otro caso, ya que mencionaste Las Mercedes, hubo oportunidades muy recientes de vecinos de Las Mercedes en contra del cambio de la característica edilicia del barrio, ¿verdad? El avance de las construcciones en vertical. Siempre le quiero mandar un saludo a mis amigos del nuevo barrio San José, que escribí el domingo una historia sobre el barrio San José. Es un barrio que consiguió su impresión de independencia, porque no era ni de Ricardo Urgada ni de Las Mercedes. Ellos tenían su independencia natural de la parroquia de San José. Y ahora consiguieron en marzo, y el sábado pasado hicimos una guiada por el barrio. Hermosísima historia, donde esos vecinos todavía se encuentran, Quique, todavía se encuentran. Y por supuesto, hoy con el chat ayuda muchísimo. Y también a contar historias, también nos puede ayudar la tecnología a que cada uno en donde viva, en el barrio que sea, vaya contando sus historias. Y te contaba, después otro día hablaremos del barrio republicano, y cómo empieza el republicano, y cómo uno eso le digo a la gente que mira mucho el centro. El centro de la Asunción no es solamente, ahí nomás no está la historia de Asunción. También están las historias en las casas populares, urbanas, populares republicanos, Reto Le Petit. Ahí hay muchas historias que contar, y tampoco está analizada la arquitectura popular urbana de Asunción. Esto, otro capítulo que siempre le digo a César Augusto Morra, nuestro gran teórico de la arquitectura, que tenemos que seguir investigando. Decía un pensador argentino, ¿verdad? Somos tan pobres los latinoamericanos que no podemos dejar de seguir investigando. Bueno, Tony, hay de verdad tantos puntos de amarre para redescubrir nuestra historia, de qué ADN social y antropológico venimos. Yo recuerdo que por un azar de esas cosas, que un día decís, quiero ordenar un poquito, ya no sé ni siquiera qué son estas cosas que tengo en este anaquel, encontré unas postales que eran de las madrinas de guerra, con las que no tengo relación por mi edad y por mi pasado. Yo creo que mi padre me contaba que él no llegó a conocerle a familia de 3 hermanos, mi padre el más pequeño, no conoció a algunos de sus hermanos que murieron en la guerra, por ejemplo, ¿verdad? Es lo más cercano que la guerra del Chaco pegó en mi historia familiar. Y cuando compartí esa postal con David Velázquez Seifergel, casi se desmayó. Por favor, regálame esto. Tiene un valor histórico de la madrina mandándole una postal a un soldado en el Chaco. Esos actos de solidaridad, de supervivencia y de soporte emocional de los que hoy felizmente no tenemos idea. Me estás quitando un tema nuevo. Siempre le digo a Juan Migliore, le digo, voy a alambrar este tema, no toques este tema. Las madrinas de la guerra del Chaco. Mi abuela Dina Figueredo fue madrina de la guerra del Chaco, una de las madrinas. Y están en la foto del desfile de la Victoria, está en tercera fila ella. Y hay historias para contar, y todavía viven los hijos de esas madrinas. Eso es lo interesante. Y mucho, me estás dando un tema. Te agradezco, Kiki. Bueno, Tony, yo te agradezco tanto esta visita. Tony Roberto. Mario Ferreiro suele contar una anécdota insidiosa de Charly García, que Charly, artista y ególatra, un día tuvo que soportar la visita de Luis Miguel
Y entonces el tipo dijo, ¿qué tan talentoso puede ser un tipo que tiene 2 nombres y ningún apellido, ¿verdad? Así que No, Tony Roberto es un alias, son tus 2 primeros nombres, es un apellido, Roberto es tu apellido. No, mi papá era italiano, llegó a Paraguay en el 47 para trabajar en catedral, era farmacéutico. Mi mamá tenía 20 años menos que él. Y en el Colegio Cristo Rey, el Cristo Rey el primer día de clase, el bullying no tiene apellido, no tiene Epa. apellido. Claro, el apellido Roberto, ¿verdad? Pero en Paraguay no pasa Hacían eso. bullying cuando el concepto no existía. Y sí, hacían bullying. No. Otro tema, el Cristo Rey, el departamento de psicología y la psicología la católica del Cristo Rey. Otro tema para otro día. Muy bien. Señoras y señores, estamos avisando que esta conversación va a tener una segunda parte. Tony Roberto, muchísimas gracias por esta visita. A vos, Quique. Genial. Señoras, señores, buenas noches. De la sociedad que se movilizan para generar demandas públicas, desde el espacio de lo público trazar líneas para avanzar hacia deudas u omisiones del gobierno, esto que tanto nos falta, dejar de ser espectadores para ser protagonistas. Y se da una hermosa paradoja. Los estudiantes están enseñando a sus maestros, los estudiantes están enseñando a sus padres. Los estudiantes salieron a movilizarse el día de hoy. Esto es parte de la cobertura de Mega TV. Nosotros queríamos hacer primeramente algo interno, pero pensamos en por qué no hacer algo más grande, ya que nos parece suficiente todo lo que está pasando y todo lo que pasó. Entonces justamente por eso se llama Basta Ya, que es un basta ya de violencia, basta ya de injusticia. Y nos unimos con otras instituciones para lograr esto, para hacer que todos los centros de estudiantes se movilicen y juntos podamos decir basta ya todo lo que está pasando. Es una exigencia a todo el gobierno que puedan darnos la educación segura, la educación de calidad que nos merecemos y ante todo seguridad, que puedan prometer y cumplir con la seguridad que dicen. Este registro periodístico se hizo en el interior de la Plaza Julio César Franco, que esta semana aprendí que Julio César Franco fue un estudiante caído en la refriega del 23 de octubre, famosa del reclamo de los estudiantes por la defensa del Chaco Boreal. Y en esta emblemática plaza, múltiplemente, porque en ese espacio o muy cerca de allí asesinaron al estudiante Diego Báez hace aproximadamente 10 años, un chiquito que salió del Salesianito y fue atacado con el objetivo de robarle sus pertenencias, básicamente su mochila. Así que la inseguridad como una queja, como una constante, mientras hay un contrarrelato del gobierno que nos dice que cada vez tenemos más policías, cada vez hay más linces, cada vez hay más motos, cada vez hay más parafernalia policial, pero pareciera que estas medidas que parecen más de propaganda que de acción efectiva no logran impactar y sigue habiendo mucha inseguridad en todo término. Pero el corazón de esta protesta es el caso que está emblematizado en el horror del proceso y de la muerte de la jovencita María Fernanda Benítez, la estudiante de Caaguazú, que fue noticia de la peor manera posible. Y ahí sí hay una demanda social muy grande. Como grande es el silencio del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Porque muchas de las cosas que terminaron costándole la vida a Fernanda se incubaron en el patio de un colegio, ahí donde los niños y adolescentes forjan su personalidad, adquieren una cultura, adquieren habilidades blandas para socializar, eligen amigos, enemigos, eligen tribus culturales, etcétera, etcétera. Sí, y es ahí donde se definen situaciones como las interacciones sexuales que llevaron a María Fernanda a quedar embarazada a sus 14 años y luego
la tragedia que ya conocemos nosotros en todo término. No forma parte de la currícula, señor ministro, debe formar parte de la currícula. ¿O cuántos estudiantes más tienen que morir para que sea, caramba, tenemos que enseñar educación sexual, pauta preventiva, información, tener ciudadanos más informados y más prudentes y más conocedores a la hora de tomar ese tipo de decisiones, de administrar el adolecer, las pasiones y pulsiones y descubrimientos del adolecer con un buen componente de información de carácter preventivo a un costado. Los chicos salieron a marchar por eso y nosotros los adultos aplaudimos y prometemos que la próxima vez vamos a caminar con ellos. Buenas